Hola, Colo, hola, ¿Cómo Bernardo, va? muy bien, ¿cómo andan? Bien, por Todo suerte. bien. Qué bueno, qué panel de lujo, Merelo, ¿cómo estás, Fran? Muy bien, muy bien. Ahora acá llegué recién de la oficina, me vine a casa. Ok, perfecto, bueno. Así que, Colo, ¿estás viajando? Sí, señor. Bueno, bueno. Eh, bueno, nada, vamos a esperar un par de minutitos, son las 18:02. ¿Cuántos inscriptos teníamos, Fran, sabés? 150. 150, con lo cual deberíamos tener 75 personas en 10 minutos, vamos Sí. por 30 y pico. Así que la idea sería empezar 18:05, que es un poco el estándar de Zoom. Y, y un poquito como fuimos charlando, digamos, tener la mirada de Andrés, de la macro, ir avanzando a la mirada de Anita, tal vez con la mirada más de lo que es el wealth management, las inversiones, cómo está Ana en su especialidad y con su equipo Ujú. recomendando las inversiones, cómo está viendo Argentina, cómo está viendo la economía real. Digamos, estas cosas que fuimos leyendo del AG Week de la semana pasada, cómo estaba la economía real ponderándose, tal vez informaciones de que están viendo los fondos de finanzas, los fondos de equity, y, y ahí, Bien, y ahí empezar un poquito, Bernardo, con la mirada sistémica Mm. del agro. Vamos a charlar un poquito qué está viendo el centro agronegocios, donde pasan muchas cosas, muchos Ujú. negocios y muchas miradas. Cómo está repercutiendo en la economía del chacarero y en la economía del agricultor, eh, los precios, la inflación en dólares, qué les exige hoy esta nueva realidad a las empresas de agro. Hoy hay una nueva. Yo corría 10K en la calle y tal vez ahora tengo que hacer trail en la montaña. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces tengo otros músculos, otras habilidades, necesitas otras zapatillas y otro oxígeno. otras zapatillas, otra resiliencia. ¿Qué cosas estás viendo y están en la universidad ayudando a la reconversión necesaria? Eh, y bueno, y estos 15 minutos de cada uno, y después ir a las preguntas. Si tenemos más tráfico, vamos a tener a Andrés más tiempo. Si fluye la Richeri, se nos va a ir antes y está totalmente liberado. Desde ya un esfuerzo de estar teniendo que subirse un avión y estar cumpliendo con nosotros. Así que Andy, un lujo. Así que siendo las 18:05, eh, vamos a empezar entonces con Andrés Borenstein, economista, joven economista. Vamos a ser jóvenes, digamos que somos jóvenes, ¿sí? Sí, sí, Eh, de sus términos relativos, no sé, pero bueno. digamos que Que somos Fran jóvenes. seguro que no, que Fran seguro que Así no, que Que Ana tampoco, Ana es más joven, seguro. Por Ana muy Que siempre poco. es vos, más joven. que Ana vos siempre no, es más José, joven. vos sos más viejo y vos sos abuelo, así que Yo soy abuelo, así que bueno. Bueno, así que bueno, gracias a los tres y vamos a entender un poquito cómo ves la macro, Colo. Bueno, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la macro en general la veo bien. ¿En qué sentido la veo bien? Se hicieron los deberes y se están haciendo las cosas que probablemente el 90% de los economistas queríamos que se hagan, por supuesto con algunos matices. Hago un resumen rápido. Lo fiscal, que siempre fue un poco el gran problema de Argentina, que siempre vivíamos más allá de nuestras posibilidades y o lo resolvíamos con un default o lo resolvíamos imprimiendo dinero y, y generamos una inflación de locos. Bueno, Milei bajó 5 puntos del PBI, de verdad. El Estado federal gastaba 19 puntos, hoy gasta 14. O sea, 5 en 19 es un montón. Entonces, eso está y hoy por hoy la credibilidad hace que nadie piense
que Milei va a ir al déficit. Entonces uno puede decir, che, me gustaría un poco más de obra pública y un poco menos de otra cosa. Puede ser, por eso digo que siempre hay matices, pero la parte fiscal está. La parte monetaria yo tengo un poquito más de matices, o sea, a mí me gustaría que se levanten todos los controles, por ahí me gustaría más que se flote, pero está bien. Es decir, es una política prudente y en todo caso son cuestiones técnicas, aburridas de economistas, en donde uno dice, me gustaría que el Banco Central hiciera esto o lo otro, pero claramente esta política monetaria no nos va a voltear, ¿no? Entonces vos decís, bueno, de 1 a 10 será 8, no será 10, los fiscales 10, bueno, será 8 la monetaria, pero está bien. La apertura de la economía es algo muy bueno, o sea, mejora el bienestar del consumidor y básicamente te normaliza. O sea, nosotros éramos un país muy raro en donde íbamos a las góndolas del supermercado en Uruguay y nos queríamos matar de lo buenas que estaban las góndolas, y es Uruguay, digo, no, porque teníamos, digamos, variedad de productos cero, y muchos a precios carísimos. Entonces, la apertura de la economía va en el sentido correcto. La desregulación va en el sentido correcto. O sea, uno puede, de nuevo, si hubiese estado yo en ese lugar, hubiese metido el inciso 4 distinto. Por supuesto, todos podemos tener opiniones, todo es debatible, pero creo que la Argentina está llena de regulaciones, llena de problemas, llena de peajes. Entonces, la ruta que está planteando el gobierno es una ruta correcta. Entonces, uno dice, bueno, la macro como un todo parece bien. Por supuesto que bueno, uno no vive en un raviol de ricota y dice, bueno, che, pero ¿qué pasa con la micro? Porque todos estamos de acuerdo, estamos en plena muy buena cosecha, ya tuvimos los datos espectaculares del trigo, por lo que vemos de las bolsas de cereales para usar fuentes públicas, estamos frente a muy buena cosecha de maíz y razonablemente buena de soja. Vaca muerta ya no es una promesa, es una realidad, ya lo vemos con un superávit energético bárbaro, y la minería a su tiempo va todo un poco más lento, seguramente más lento de lo que nos gustaría también. En la semana de Argentina, hace un par de semanas, yo no estuve, pero Ana sí, no sé si alguno más estuvo, la cantidad de inversiones, y bueno, por ahí no todas las inversiones que se anunciaron ocurren o ocurren rápido, pero obviamente algo de eso va a ocurrir y está ocurriendo. Entonces, bueno, por el lado de los recursos naturales uno tiene que decir, che, muy bien 10. Casi que te diría, una de las cosas que caracteriza es que el interior bien, Buenos Aires flojito. Cuando vos mirás, por ejemplo, hoy la confianza del consumidor entre la subcategoría interior versus la subcategoría Gran Buenos Aires, está en un all-time high la diferencia. O sea, hay 13 puntos porcentuales de diferencia. Esto quiere decir que los consumidores en el interior tienen buena onda y en el Gran Buenos Aires tienen mala onda. ¿Por qué tienen mala onda? Y bueno, porque la apertura de la economía, todo este tratamiento que el gobierno está planteando para curarse, para ir haciendo normalidad, duele. Como casi cualquier tratamiento, ¿viste? Los economistas hacemos analogías o de fútbol o de salud. O a mí me gusta más de fútbol, pero hoy tocó salud. Entonces, bueno, el tratamiento tiene efectos secundarios, la medicina tiene mal sabor, sí, por supuesto. Y ese mal sabor se traduce en que, bueno, muchas empresas hoy están complicadas porque tienen la competencia importadora de China, porque se habían acostumbrado a márgenes muy generosos y hoy los márgenes son mucho más chicos, con lo cual en muchos casos tenían staff de más y están adelgazando, si querés, el staff, y eso obviamente repercute en la gente, repercute en el consumo. Entonces, el empleo en los últimos 6, 7 meses paró de crecer, de hecho bajó un poquito, y el salario que había recuperado después del cimbronazo inicial de los primeros meses de Milei, también en los últimos 3, 4 meses viene flojito. Y eso hace que la gente te dice, che, el consumo está flojo. Yo quiero poner ahí un asterisco con lo del consumo está flojo, porque cuando mirás los números del PBI, el consumo no está flojo. Entonces hay dos cosas. Una, esto que decía, es el interior versus Buenos Aires. Y Buenos Aires es importante porque Buenos Aires no solo es un tercio del país, sino que es una caja mediática y política muy fuerte, ¿no? Entonces lo que pasa en Buenos Aires quizás tiene una repercusión más grande que si, no sé, hay 2,7% de desempleo en San Juan o en Neuquén, de eso digamos que se entera muy poca gente. Esa es la primera cosa, ¿no? Es importante. Pero segundo, yo creo que también hay consumo distinto. Es decir, una de las razones por las cuales hoy hay un tráfico de locos en Buenos Aires es porque toca AC/DC su tercer show en Buenos Aires. Entonces hay un montón de consumo que nos cuesta registrar, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar ventas de supermercados,
¿no? Lo que podemos medir más fácil, que es que lo que mide el INDEC u otras fuentes hace 50 años, y no sabemos cuánta gente se hace las manos, no sabemos cuánta gente va a los recitales, no sabemos cuánta gente va a los grupos de running. Entonces, ahora, por supuesto que eso no quiere decir que no hay gente que hoy la esté pasando mal, por esto que decíamos, o sea, no estoy tratando, no soy un negacionista diciendo, che, como los recitales están llenos, la cancha de River hoy explota, el consumo explota. No, hay gente que claramente no la está pasando bien. Lo que pasa es que yo lo que me pregunto es cuál es la alternativa. Y ahí voy y quiero quizás hacer el último gran punto del análisis macro, que es que quizás lo macro está bien, quizás lo que estamos viviendo es algo que no teníamos demasiadas alternativas, quizás sí uno podría plantearse temas de comunicación, donde a veces yo creo que al gobierno le falta un poco de empatía para los que no la están pasando bien. Creo que viste, hay mucha discusión sobre política productiva y por supuesto siempre hay alguien que puede plantear las cosas, hacer cosas mejores, pero no se puede volver a la política productiva de cerrar la economía, de eso me parece que no deberían hacerse, pero sí voy a la cuestión política porque me parece que hay dos riesgos que tenemos que enfrentar. Porque, de nuevo, quiero hacer el hilo. Si uno piensa que lo macro está correcto, con matices, lo que sea, pero en la dirección correcta, y uno piensa que algunas de las cosas malas que están pasando eran medio inevitables, eran parte del tratamiento, la cuestión es entonces, ¿cuáles son los riesgos? Si yo diría que hay dos, y que vienen los dos de la política más que de la economía. Porque en la economía, por supuesto, uno puede tener una sequía el año que viene, o puede la guerra generar efectos secundarios, pero ahí medio que no podemos hacer mucho. Pero lo donde sí podemos hacer es en esto de la política. Una es lo que ahora está de moda, que es el pacientómetro. Es decir, cuánto aguanta hasta que las regulaciones, la productividad, las inversiones, cuánto aguanta esa gente que no la está pasando bien, que no son 4 o 5 locos, sino es un número razonable y significativo de gente. Y obviamente yo no tengo el pacientómetro. Los analistas políticos con los que hablo, que me imagino son los mismos con los que habla Ana, tratamos de hablar con todos para no quedarnos con una sola voz, te dicen que las perspectivas para el gobierno son buenas porque no aparece todavía, al menos, alguien en la oposición que pueda canalizar y aglutinar ese voto de gente que quizás está disconforme con la situación, o que algunos que quizás no le estén pasando bien no lo odian al gobierno o al presidente, algunos entienden, y creo que Milei en su momento hizo un buen trabajo de explicar la situación. Eso por un lado. La segunda cosa que yo creo es que también el gobierno tiene que dejar de hacer errores no forzados. Si quiere, y uno puede decir, che, esto de Adorni, que está hoy en toda la opinión pública, es nada al lado de las iras o al lado de otros escándalos. Es cierto, desde el punto de vista de, ¿no?, la famosa vara suiza, como la llama Hernán Iglesias en Seúl. Es cierto, pero al mismo tiempo la comunicación del caso fue horrorosa. Entonces, si vos la estás pasando mal porque te quedaste sin laburo, porque cerró tu empresa, lo que sea, sos una pyme que no vende y ves todo lo que está pasando, ¿cómo no le vas a tener bronca? Entonces, yo creo que ahí hay muchos eventos. ¿Y qué me preocupa a mí, más allá de Adorno y que esto lo van a resolver para bien o para mal? No tengo idea cómo. A mí me preocupa que el gobierno es un equipo chico, es un equipo con poca experiencia política, si bien creo que aprendió algunas cosas de los errores que se mandó en el 2025, me parece que aprendieron algunas cosas, pero siguen siendo un equipo chico. Y, perdón, pero ahora vuelvo a la metáfora futbolera, que es la que más me gusta. Vos sabés que los equipos que salen campeones, aparte de jugar bien, tienen eso de que son equipos, donde todos tiran para el mismo lado, hay lo que se llama bonding, ¿no? En el equipo, este sentido de pertenencia. Y a mí a veces, dando el gobierno, me parece que hay tanta interna en tan poca gente que me preocupa, ¿no? Yo no conozco nada de lo que pasa adentro, pero si uno lee lo que dicen los medios, más conversa con alguna gente que por ahí está más cerca de ese círculo rojo, de ese núcleo duro, se pregunta, che, ¿puede ser que haya tantas internas? Entonces ahí es donde uno se pregunta lo que llamamos en el mercado el execution risk, ¿no? Entonces vos decís, la política monetaria está bien, la política cambiaria está bien, el tipo de cambio puede estar un poco atrasado, pero no me parece nada grave. Los salarios en dólares en Argentina no son caros, por ejemplo. El riesgo argentino es algo que está en la agenda del gobierno. Entonces, mirás todo el conjunto de cosas y no hay nada que diga, che, esto definitivamente no va.
Entonces, si uno dice, ¿por dónde le pueden entrar? ¿Qué es lo que puede hacer inviable la situación? Yo creo que es más la política que la economía. Eh, Así que, nada, yo tengo un panorama relativamente optimista, por supuesto, como todo profesional tengo la obligación de decir hay un par de riesgos dando vuelta, pero como insisto, el mensaje, los riesgos están menos en la economía, menos en la macro y más en cómo el gobierno comunica para que la gente tenga paciencia a este proceso de reforma. Recordemos, estamos en un cambio de régimen, estamos en un plan de estabilización y no existe plan de estabilización en donde es todo pum para arriba. Entonces, dado que para alguna gente esto es pum para abajo, hay que comunicarlo bien, hay que ser más empático y ahí es donde tengo alguna duda, pero eso es básicamente mi escenario macro. Así que creo, no sé si ya cumplí con los 15 minutos, pero No, vas 12, vas 12. bueno, entonces le regalo 3 a Ana, que seguro tiene cosas interesantes para contarnos. Ah, Bueno, no, no vale. Yo te quería bueno. escuchar más. Ya esperemos que haya algún pequeño retén en la Richeri, así vamos con las preguntas después al Colo. Así que bueno, contanos esto de la Argentina Week en New York, digamos. Ahí tuviste el lujo de estar entre los empresarios electos, de incluso moderar algún panel y todas esas Ujú. cosas. Contanos. ¿Qué se vibra o qué se vibró? Yo me acuerdo que cuando iba a Brasil, que hacía empresa en Brasil todos los meses a San Pablo, la economía brasilera tiene esa especialidad y esa bondad donde vos ibas a Guarulhos después a la vuelta y decías, la rompí, qué bueno, nos fue muy bien, la vamos a romper. Y después aparecía el infeliz Menchi, bueno, la gente va viendo y demás. Entonces, ¿llegaste a generar esa vibración de decir, Argentina se va para arriba, esto es booming? Mira, la sensación ahí, no sé si se me oye bien. Perfecto. Bien. Primero, gracias José por la confianza y gracias por, nada, por el espacio. La sensación de la Argentina Week fue muy positiva. Aquellos que tenemos camino recorrido mirando inversores, en particular los inversores financieros, institucionales, etcétera, en el exterior, estábamos muy conscientes de una expectativa relativamente baja, básicamente porque venimos chocando con algún grado de paciencia amigable, pero poco interés. Es cuando haces roadshows, cuando acompañas compañías o vas a presentar fondos o lo que fuera, inversiones en Estados Unidos, en Londres, etcétera, lo que te pasa es te recibo porque nos conocemos, no es el momento, todavía había dolor con algunos fondos que habían sufrido los defaults anteriores de la Argentina y sabíamos que la Argentina Week era uno más de los pasos simbólicos que se tenían que dar. Si te diría que en definitiva fue sorpresiva la receptividad que encontramos, pero más allá de la Argentina Week. ¿Por qué te lo digo? Lo que sí sorprendió en el Argentina Week, para mí por lo menos, fue un evento muy bien organizado, sponsoreado por dos grandes bancos, JP Morgan y BofA, Bank of America, y el tercer día en el consulado fue hosteado, digamos, o el anfitrión fue IDEA, de la cual yo soy parte y por eso fui a moderar paneles, etcétera. Pero estaba invitada los 3 días. Fue una organización muy buena los 3 días. Lo que a mí me sorprendió de principio fue el compromiso absolutamente irrestricto que el embajador Lamelas expresó. Yo sabía, obviamente, que el apoyo de Estados Unidos no tiene precedentes respecto de lo que es la historia de la Argentina y lo vimos cuando el Departamento del Tesoro salió a bancar la parada previa a las elecciones de medio término, pero el compromiso fue irrestricto. El discurso del embajador Lamela fue: es el momento de invertir, el gobierno de Estados Unidos está absolutamente detrás de la administración de Milei y este es el momento, y es lo que se repetía en todos los pasillos. Respecto de si van a venir las inversiones o no, creo que las expectativas, nos vinimos optimistas, como decís vos, cuando llegabas a Guarulhos. Sí es cierto que se anunciaron allí algunas de las inversiones que esperábamos, como la de TGS, como una de Meli, de Mercado Libre, etcétera. Acá el desafío va a ser
que éstas se vayan perpetuando, que vos a través de las RIGI vayas generando que más allá de las compañías que pueden ir a fondearse a JP Morgan o a los grandes bancos, sus cadenas de valor puedan hacer lo mismo en un entorno más incierto de largo plazo, aunque suscribo a todo lo que Andrés dijo respecto de la positividad o lo positivo que viene al rumbo más allá de sus matices. Y ahí todavía hay un gap. Hay mucho interés, sí, de inversores institucionales para empezar a salir a fondear el project finance de las cadenas de valor, de los proveedores, de las RIGI. Y en las RIGI también meto todo lo que pueda hacer agro. Más allá de eso, las grandes inversiones van a venir de lo que creemos que es obvio, energía, minería, agro, economía del conocimiento. Estamos viendo esos cuatro pilares eh, y sí, un crecimiento dispar, muchísimo interés en eso, muchísimo interés en sus cadenas de valor y ahí tenés lo que los gringos llaman un growing pain, es un dolor en el que estas pymes, estas compañías que tienen que ser las proveedoras de las grandes petroleras, de las grandes mineras, hoy tienen un grado por ahí de prolijidad más desafiado de lo que te requiere un inversor institucional en el extranjero y un grado de irregularidad en el sistema, porque el sistema argentino está basado en una economía que al 45% cuando lo empezás a mirar es irregular. Entonces ese catch-up probablemente sea más lento. Otra de las cosas que pasó en el Argentina Week es que se suponía que yo tenía que estar en Londres haciendo uno de estos roadshows eh, para vender Argentina en el exterior y acompañar a nuestros clientes más corporativos en la búsqueda de fondeo afuera. Y cuando IDEA me convoca para la Argentina Week, dije, bueno, yo me bajo del equipo que va y mandamos un equipo de Cohen a Londres y lo que sí empezó a ver es repercusión en Londres de los medios de la Argentina Week. Entonces, son cosas que se van contagiando. Esto es un paso más de los que la Argentina tiene que hacer. La expectativa es que este Argentina Week se siga repitiendo. Había una presencia muy grande de empresarios. El desafío es repetir este evento cada 6 meses, cada año, y que cada vez sean más inversores que empresarios. Y esta vez eso todavía no se da, pero dicen que ese es el circuito normal. De hecho, hablaron de Chile y Brasil, que cuando empezaron el Chile Week, el Brasil Day, etcétera, lo que tenías era inicialmente una presentación de Argentina con una presencia enorme, perdón, de Chile y de Brasil, una presencia enorme de inversores, y que en la segunda o tercera iteración ya empezaron a venir los inversores. No sé si me fui al No, demonio. clarísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, yendo un poco a tu especialidad, ¿no? Que es el Wealth Management. Nosotros estamos en un día del socio inversor, que básicamente lo que la palabra lo explica, inversores del sistema AdBlick, actuales, pasados o potenciales, que diversifican parte de su portfolio en economía real del agro. Pero Ujú. yendo de la macro antes de llegar al agro, vos y tu especialidad y tu querencia directiva siempre es el wealth management y el manejo de carteras de inversión, asesorando a family offices o a inversores individuales en lo que es ese manejo de finanzas personales, pongámosle de alguna manera. ¿Cómo estás trabajando hoy o cómo trabaja Cohen en ese asesoramiento? ¿Cómo estás viendo vos el approach al inversor para que el inversor se anime más y salga del fondo tradicional de 24 horas o salga de guardar dólar bajo el colchón? Eh, por también la falta muchas veces de mirada global, donde hoy hay un dólar que tiene una inflación y hoy volar al mundo, digamos, sale el doble que hace 5 años, y si yo antes de la pandemia tenía mis dólares guardados en la caja de seguridad, como le pasa a la mitad de la gente, el poder adquisitivo es mucho más bajo hoy. Entonces, esa confianza que transmite un asesor de inversiones para que la gente se anime, ¿y se anime a qué? ¿Cómo están trabajando eso? Mira, para nosotros, vos sabés que
nosotros confiamos en el talento de ustedes para saber del agro. Lo nuestro es el mundo financiero y de los mercados globales, en particular de los globales, porque creemos realmente que en una Argentina abierta al mundo vas a tener muchísimas oportunidades, pero también muchísima posibilidad de contagios de cosas que no pasaban. Entonces, incluso si tu dinero está en la Argentina, incluso si está abajo del colchón o adentro de una caja de seguridad, tenés que mirar el mundo y lo que está pasando, porque es una economía que va a ser crecientemente conectada al mundo. Entonces, ya sea si tenés una cuenta abierta en el exterior y tenés fondos de los que fuera, invertidos en lo que fuera, o si tenés dólares, lo que vos decís es correcto. Hoy hay una inflación bastante omnipresente en el mundo. Tenés un entorno que se complica muchísimo, y acá no quiero poner el carro adelante del caballo. La geopolítica te complica un poco la posibilidad de los bancos centrales para salir a dominar esa inflación y generar, tener margen para acomodar algunas cuestiones. Vos tenés un mercado de acciones que no tuvo precedentes en términos de lo que es el retorno que te dieron en los últimos 3 años, e incluso si los comparás después de la caída producto de la guerra con Irán, eh, va a ser muy difícil que las acciones tal como están repitan este tipo de ganancias para adelante. Entonces tenés que mirar el mundo porque eso también repercute en la Argentina. Para nosotros la administración de una cartera no la vemos como un velerito en el que vos acomodas la vela, la vemos como un transatlántico en el que se tienen que dar el acomodamiento de los containers tal que los virajes sean de a un grado. No damos volantazos con las carteras de Wealth Management, porque si los tenemos que dar es porque los vendimos mal o los armamos mal. Una cartera tiene que tener una proporción de activos que te generen crecimiento, una que sea más estable y te genere income o retornos mensuales, y una parte que sea más protectiva y que vaya más contra tendencia. El desafío del momento ahora es que los activos que antes a vos te protegían de esa volatilidad están correlacionados. Esto es algo que también pasa hoy, que no tiene precedentes. Vos tenés grandes muestras en los últimos 2 años con el Liberation Day de Trump en abril del año pasado y con el movimiento del oro de las últimas semanas. Los productos que antes te protegían, que eran en el Liberation Day, tuviste una venta tremenda del S&P, y también cayeron los bonos del Tesoro americano. Subió la rentabilidad. Esa fue una cosa que no tuvo precedentes. Fue una salida paradigmática de los fondos desde Estados Unidos hacia otras cosas. Fue la primera vez que pasó eso así. Desde el 2008 no pasaba. Pero incluso en el 2008, el famoso flight to quality, el salir de los activos de riesgo hacia los activos de preservación, se dio hacia el oro y hacia los bonos. En abril, el mercado dijo: ya no confío en los bonos americanos. Y ahora lo que te pasa con el oro, que es la reserva de valor de naturaleza frente a una situación compleja geopolítica, el oro se cayó igual que las acciones. Entonces el desafío está de nuevo en encontrar qué activos no están tan correlacionados, y cómo haces para equilibrar esa cartera. Creo de cualquier manera que tenés con el oro y con los commodities en general un instrumento muy protectivo de las cuestiones inflacionarias. En particular, el oro me parece que también lo que te da es, por su escasez, una protección más allá de la guerra y de lo que pasó ahora, una protección contra la recesión. Hay alguna probabilidad medianamente más alta de lo que tenías de que haya una recesión en Estados Unidos, porque tenés hoy lo que te están diciendo todos los medios es: ok, puede ser que hoy haya sido un buen día de acciones, que todo haya rebotado después de los mensajes de Trump en Twitter, que esto se arregle, pero vos tenés un pasaje de Hormuz que no está resuelto. Occidente no llegó a ver el parate que hay, pero Oriente ya ve el parate que hay. Una cosa es, para poner una analogía, que vos vengas en autopista a 100 y tengas que reducir la velocidad a 40, pero el auto sigue andando. Y otra cosa es lo que pasó, que es que tenés autos estacionados, tenés plantas de refinería totalmente frenadas que tenés que reiniciar. Y eso va a llevar un cuello de botella, lo que te hace que
probablemente el petróleo no vuelva a un precio como el que teníamos de target tipo de 30, sino que de 100 se vaya moviendo más a 60 y que durante un tiempo ese sea el nuevo normal. Lo mismo con la inflación, porque eso se traduce a las inflaciones en el mundo. Que la normalidad estaba en un target en Estados Unidos de tener un 2% y que la nueva normalidad no vuelva a ser esa, porque tenés gastos de defensa que si esto no frena se van a exacerbar, y tenés el petróleo metido en todos los precios. Entonces, ¿qué provoca eso? Y que la Fed no pueda bajar las tasas. Entonces, que todo se encarezca, que todo se entorpezca, más cautela. Como te dije, esto es un transatlántico, esto no quiere decir que hay que salir a vender todo, hay que ver qué estamos haciendo, tenemos que ser más selectivos. ¿Qué nos gusta a nosotros? Si querés te lo digo un poquito más. Dale. Sectores. Primero, la gran noticia, esto es riesgo de volatilidad más alta en todo. A la Argentina eso no le encanta, riesgo de tasas más altas, la Argentina se financia más caro, pero lo que tenés es un boom de commodities porque tenemos todo lo que el mundo necesita y encima estamos retirados, alineados con Occidente, retirados en términos de lo que es exposición a conflictos bélicos, alineados con Occidente y muy oportuno el famoso friend o nearshoring. Entonces, la oportunidad está desde ese lado, lo que te indica cuáles sectores son los que vamos a priorizar. Para la Argentina, eh, volvemos a las RIGI, volvemos a las que cotizan en bolsa, que tienen que ver con agro, que tienen que ver con minería, que tengan que ver con energía. Y en el mundo lo mismo, y yo agregaría que las grandes ganadoras de que este conflicto se exacerbe van a ser los sectores de defensa, de infraestructura, de salud, y menos probablemente el tema de las tecnológicas. Sí es cierto que hay algunas tecnológicas o algunas consultoras como SAP, como Accenture, etcétera, que están sobrecastigadas por la impronta del AI, que para mí fue una sobrereacción y eso sí puede acomodar, pero todavía la boa constrictor del mercado de la economía real se tiene que comer todo este influjo de dinero que tuvieron por las tecnológicas, por la inteligencia artificial, y ahí yo no las veo tecleando un poquito más. Entonces, en términos de equity, yo no soltaría los equities americanos, complementaría con emergentes, complementaría con Japón o Asia sin China. Vos sabés que a mí China me da un poco de resquemor porque ahí los mercados son distintos. En China probablemente si estoy para entrar más en deuda que en equity. Y emergente Japón, y en equities americanos una rotación de sector para aquellas industrias o sectores que tengan mucho que ganar de este momento. Bueno, buenísimo. Ya vamos a volver con algunas preguntas. ¿Cumplí con el tiempo? No lo sé. Sí, sí, le usaste 2 minutos, así que venimos un minuto adelantados. Así que Bernardo tiene Bien. 16. Así que, Bien, Bernardo, te paso la eh, pelota. así Gracias. que, bueno, gracias, Anita. Ya vamos a volver con algunas preguntas. ¿Qué está pasando en el agro? Digamos, tenés desde febrero del 2025, pasaron 14 meses. Y muchas turbulencias, ¿sí? Muchas turbulencias, compañías de primera línea en problemas, pero por otro lado el agro es el tractor de la economía, o siempre dijimos cuando empezamos Argentina 2020, allá en el 2013, agronegocios motor de desarrollo. Mm, Es inconsistente que haya pasado lo que pasó y a su vez seguir diciendo que somos motor de desarrollo? está bueno, José. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este Día del Inversor. ¿Viste cuando venís muy copado bailando un ritmo en un casamiento y te cambian la música? Y por ahí quedás, viste, si no estás muy atento, descolocado. Y el agro por ahí le ha pasado eso vinculado a los modelos de negocio. Quedó pegado a un offside viejo de la manera de hacer las cosas. Y ni hablar si además apostaste en contra de lo que después pasó, digamos. Entonces, ahí esa fue la fórmula perfecta para decir, wow, esto no es más 2020
hasta el 2023. Acá se toca otra música. Entonces, mi modelo de negocios antiguo o lo reformulo o por ser dramático, si querés, o me fundo, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que estuvo pasando a lo largo de toda la cadena de valor, de todas nuestras cadenas de valor. Y el chiste es cómo evoluciona esto a futuro. Y me parece que eso es lo interesante a mirar. Obviamente todo es un juego de probabilidad. Digamos, es linda la fórmula del Excel, ¿no? What if, si esto realmente se lleva adelante, todo lo que se está tratando de implementar en la Argentina, ¿qué rol tiene el agro y qué debería hacer, ¿no? Y bueno, y esa pregunta es la que se están haciendo no solamente tomadores de decisión, digamos, escuchaba atentamente la experiencia de Ana en Nueva York, ¿no? Uno de los primeros que invierten en el agro de Argentina son los flacos del agro de la Argentina. Y hoy, vos, salvo que sea tu primo, tu hermano o tu mejor amigo, no hay proyectos estructurados para poder invertir. Y eso me parece que es lo que se viene, José. O sea, están faltando los adblicks. O sea, si yo aprieto un botón y digo, de repente bajó el riesgo de la Argentina y estuve invirtiendo en todo el barrio, en el agro. Yo estaba mirando un cuadro de inversión extranjera directa de Brasil, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Y claro, es como que teníamos una campana viste, de vidrio que no entraba la plata acá, por lo menos al sector agro, ¿no? Eso, obligatoriamente, esos tomadores de decisión de inversión van a tener que arbitrar eso, porque si no van a quedar descolocados porque hay un jugador fuertísimo, que es Argentina, donde no tienen un pie. Ahora, cuando ellos tomen esa decisión de empezar a mirar firmemente proyectos, el ajá va a ser, che, pero estos pibes no tienen proyectos preparados. Y ahí es un llamado de atención. Hay algún colega muy divertido que está hablando de que venimos trabajando en la agricultura del croto, que es invirtamos lo menos posible, no juguemos mucho a crecer y tratemos de sacar un pequeño margen acomodados en alguna devalueta o un tipo o inflación o lo que fuera. Bueno, esa agricultura del croto parece no longer valid, se acabó. Ya Ahora, tenemos un título, Merelo, porque el señor vino con la Ferrari por la banquina, salió en todos los diarios. Ahora tenemos el título de la arquitectura del croto. Ya Bertelo la agricultura del croto. agricultura, Bertelo y Mira ya están ahí, digamos, saboreándose el título del sábado. Bueno, sigamos. Entonces, No, así que, a ver, hay muchas pelotas en el aire, vamos a ver cómo caen, pero los tomadores de decisión del agro, y esto sí es un dato concreto del Ag Barometer, nosotros cada 2 meses medimos el estado de ánimo de 4 provincias de productores, ¿no? Lo hacemos en asociación con Purdue en Indiana, ellos lo hacen en el Medio Oeste con el Chicago Board of Trade, nosotros lo hacemos acá. Está en el récord máximo, José. No obstante, de que venimos medios cascoteados, hubo un febrero sin lluvia, el trigo fue buenísimo, pero todavía está la pelota en el aire respecto a la gruesa, todo lo que vos quieras, nunca hubo tanta intención de inversión en el productor agropecuario que hoy. Así que ahí lo que está faltando un poquito es escuchar a los grandes tomadores de decisión más bien del sector público para ver si están pensando en los frenos de mano estructurales que no permiten explotar el potencial, ¿no? Paréntesis, acá el dato. Acá hay una metodología muy piola que se usa que es la productividad total de los factores, ¿no? Que es, yo con 3 fósforos, ¿cuánto puedo hacer, digamos, ¿no? Bueno, Brasil multiplicó en 20 años un 46%, mejoró su productividad total de los factores en el agro. Nosotros empeoramos en un 6%. O sea, ya nomás con eso tenés un catch-up de la gran flauta para hacer y los números en la mano, ¿no? Brasil nos pasó como alambre caído en el RIN de promedio nacional de soja ya hace 6 campañas. Y ellos siembran casi en la selva, en situaciones muy difíciles, ¿no? De cuestiones de costo de pesticida, logística. Vos sabés que son condiciones diferentes al barrio norte nuestro de Pergamino, Venado y la bendición que tenemos por acá. No obstante eso,
nos ganan por 300, 400, 500, 600 kilos por campaña, rinde nacional. Entonces, cuando mirás eso, decís, che, pero la pucha, ¿qué está faltando? Y ahí es cuando caes. Financiamiento, el agro pone arriba de la parrilla más o menos 30.000 millones de dólares para salir a jugar, pagando todo. Solamente eso lo banca el 10% de los bancos. El resto es el chorizo que me quedó del año pasado, mi suegra y algo que me pueda prestar alguna proveedora de insumos. O sea, no hay financiamiento bancario para el agro en la Argentina y la Argentina vive bastante de la... O sea, estamos necesitando esa banca especializada, la estamos pidiendo desde los 90, digamos, pero está por llegar. Después tenés, ¿cuáles son las 10 obras de infraestructura pendientes para hacer el viaje que hizo Brasil en los últimos 25 años? Tema la vaca, ahí lo más importante es hidrovía, ¿no? Vos hacer llegar un buque tanque de 70.000 toneladas de Santos a Filipinas, gran comprador de aceite de soja, son $100 la tonelada métrica de costo. Hacerlo llegar desde Rosario, que tiene que salir el Panamax al 60-65%, no puede salir lleno, porque no hay calado, $130. O sea, estás dejando arriba de la mesa $30 de diferencia que perdés contratos directamente. Entonces, te digo, financiamiento, infraestructura y servicios, acceso a mercados. Tenemos que salir desesperadamente a buscar nuevos mercados. Ojo con esa, ¿viste? China todo bien, pero China ya instaló su capacidad instalada en sus puertos de molienda, o sea que su producto de soja, bye bye, digamos, de la Argentina. ¿Qué estamos pensando al respecto? ¿Dónde vamos a colocar todo eso? Bueno, seguro climático, José, ahí hago un paréntesis, Chapó Córdoba. Córdoba parece Alemania a veces cómo se maneja. ¿Qué hizo gobierno de hace 15 años de la Sota? Dice, mira, productor, si vos haces un plan de siembras de buenas prácticas y lo cumplís, copiado de Uruguay, no hay ningún invento, yo te bajo unos puntitos del inmobiliario. O sea, no hay mejor incentivo para un productor que le bajes el inmobiliario. Se tiraron de cabeza el plan de buenas prácticas, además por una necesidad ambiental, si querés. Fin de la historia, Córdoba, provincia, gobernación, y hay funcionarios que todavía quedan en la provincia de la época que se lanzó esto, tienen datos de 15 campañas de toda la provincia. ¿Qué hicieron con eso? Se dieron vuelta y se lo ofrecieron a todas las aseguradoras del mercado. Córdoba hoy accede a multirriesgo agrícola, seguro, como accede a Estados Unidos y Brasil. Y no fue una mega inversión no, fue un método sistemático de recoger datos, nada más. Así que financiamiento, infraestructura, acceso a mercado, seguro climático y por último, no menos importante, de frenos de manos tranquera afuera, régimen tributario. Estamos ansiosos por... A ver, estuve recorriendo últimamente mucho familias y grupos empresarios de Entre Ríos que han integrado la cadena de valor del cerdo, hasta el frigorífico. Y ni hablar que están bendecidos últimamente porque el consumo interno, digamos, se disparó la carne vacuna, empieza a cambiar el ratio en la parrilla todos los domingos de carne vacuna y cerdo, ¿no? Empieza a invadir el cerdo la parrilla. En buena hora, por eso libera capacidad exportadora de la carne de vacuna hasta que podamos tener una buena cadena de valor de carne de vacuna en Argentina, ¿no? No pido nada raro, algo como Paraguay o Uruguay. Entonces, cuando vos le decís, che, muchachos, está volando el mercado, ¿qué pasa que no incorporamos más capacidad instalada con madres a la cadena porcina? No, campeón, la última vez que invertí, hace 5 años, todavía estoy tratando de recuperar el IVA. O sea, vos fijate cómo un régimen tributario no acorde a inversiones te espanta. No obstante que la situación que se está dando, te voy a repetir, es muy interesante. Así que soy súper positivo, la verdad comulgo con todo lo que acaba de comentar Andrés, Ana. Creo que cuando yo tomo ese numerito del riesgo país, cuando eso se acomode, que significa que es un indicador de muchas otras cosas, van a empezar a preguntar y a pedir, che, José, vos que estás en las inversiones y el agro, ¿qué proyecto tenés? Y es ahí donde en muchas provincias se va a escuchar cri-cri por este tema de, vuelvo al título, hemos estado cascoteados con la agricultura del croto, no hemos estado pensando en crecer.
Y cuando haces los números, lo interesante es que no es un sector que te va a aportar dos monedas. Es un sector que eh, te va a dar el 90%, o sea, va a duplicar en 8 campañas, José. Va a duplicar en 8 campañas. O sea, si hoy el sector te aporta 35.000, 40.000 millones, 40.000 millones en exportaciones, te puede llegar a 80.000 en 8 campañas. Y eso sin hacer muchos cambios, te diría casi sin tocar los frenos de mano, solamente, por ejemplo, con riego, con tecnología de semillas, con fertilizar con lo que se debería fertilizar, o sea, cambios casi de que está dentro del margen de maniobra del productor. Así que, nada, yo te diría, para un día de inversor, la conclusión es, hay un upside terrible del agro en la Argentina, pero es un upside muy distinto. Esto no es 90 a la fecha, que era productividad. Esto es productividad más valor. Cuando vos ves estos contratos que están dando las multi para que se hagan los productos o los cultivos para jet fuel, para biocombustible de aviación, Camelina. camelina, colza, carinata, no son locuras. Hasta Brasil se prendió en eso. O sea, en 10 años, 40% de todos los vuelos, no solamente las líneas brasileras, que pasen arriba del cielo de Brasil, tienen que tener biocombustible. 40% del tanque del avión, si quieres ponerlo de alguna forma. Es monstruosa la revolución que se viene. Por último, te doy el último dato del laburo que hacemos con Purdue de entender las necesidades del productor. Y es interesante. Van a crecer a futuro en todas las actividades. Donde más van a crecer son en los cultivos, si querés, o gustos de helados raros. Por ejemplo, los tres que mencionamos, más specialties. Todos saben que la vaca lechera va a estar alrededor de maíz, sorgo para ganadería y soja como cash, pero quieren empezar a incorporar al plan de siembra cosas diversas y distintas. Es una decisión. Y vos sabés que venimos haciendo este laburo hace 16 años. Cuando los tipos nos dijeron que iban a crecer al 100% en cantidad de madres, los colegas nuestros de Estados Unidos dijeron, che, tenés mal el dato, flaco, volvé a relevar. Y crecimos en un 120% en esos 4 años. Así que ojo, porque cuando te están anunciando esto, los tipos cumplen. Y acá te diría, la gran oportunidad o el déficit es que no hay gente corriendo a la par de estos crecimientos o estos desarrollos o estos nuevos negocios. No hay contrapartes donde el productor pueda o validar ideas o tener socios o tener tecnología. El INTA, viste que debería ser el extensionista natural de la Argentina, está un poco retirado. Es un extensionismo del siglo XXI. En Estados Unidos lo hacen las universidades, en Brasil en Brapa. Y para estos nuevos negocios, lo interesante, con esto dejo de consumir tiempo, es que no es solamente agro, José. Hay un paper muy interesante, Michael Bolgi, Universidad de Purdue, la convergencia en agronegocios. O sea, hasta el 2000 era agrónomo, veterinario, algún experto en suelo, el contador del pueblo y para de contar. Del 2000 a la fecha, el productor entró en el mismo juego que todas las demás industrias. Tiene que converger con un flaco que fabrica medicina, alimento, pintura, biocombustibles, cierto tipo de alimento para cierto segmento de población. O sea, todo ese valor que estaba antes capturando todo lo que rodeaba al productor, hoy todos esos jugadores le están pidiendo al productor, che, mirá que lo necesito de esta forma, esta forma, esta forma, y eso tiene obviamente un premio sobre Chicago. Bueno, esa convergencia de negocios es una mega oportunidad para la Argentina y, digamos, tratar de seguir rompiéndonos los cuernos con Brasil por commodity de precio, costo y precio, es un océano rojo que nos va a hundir. Y lo lindo que ya empieza a haber casos en toda la Argentina, José, de tipos que están jugando el océano azul, de cómo quiere el dulce de leche Bacalín. ¿Viste? Cierro con esto. Hay 120 fábricas autorizadas de dulce de leche en Argentina. Todos rompiéndose los cuernos por una relación de costo y precio, porque es un commodity. Al final del día,
hasta nosotros podemos hacer dulce de leche en casa, digamos, ¿no? Bacalín se tomó el laburo de con la mochilita ir a ver a Habana, a Jorgito, a todos para ver cómo lo querían. Y el flaco vende el dulce de leche a 3 veces lo que vende Ilolai. Bueno, ese tipo de negocios en el agro se viene a full, con contratos, sin contratos, y hay muchos productores que ya lo están incursionando. Bueno, ahí es donde veo el déficit de proyectos, digamos. Son anotaciones abajo del asiento de la chata, pero no, si viene un inversor de afuera y dice, che, me interesó este tambo porque está haciendo la proteína que permite la mejor digestibilidad, ¿dónde está el plan de negocios? Por ahí, bueno, Clarísimo. no sé, es eso. Bueno, bueno, bien. Muchísimas gracias, Bernardo. Voy a hacer como una sinopsis de lo que escuchamos y después vamos a hacer algunas preguntitas. Pensamos en la macro, pensamos en las inversiones en general, nos vamos al agro, con foco en el agro. Andrés nos decía 10 para lo fiscal, 8 para lo monetario, hay una apertura económica, hay una mejora en el consumidor. Habló de las góndolas de Uruguay, ni hablar de Whole Foods o cuando uno va a Londres, ¿no? Digamos. Desregulación, ok. Agro bien, minería bien. Coincido con el tema de las políticas. La incertidumbre cada vez va a ser mayor y de alguna manera nosotros, los emprendedores y empresarios, tenemos que tomar decisiones en función de las variables grandes macros. Hay cosas que uno no controla de la política, pero los petroleros hacen negocios en África desde centenas de años y manejan el riesgo. Y eso me hace acordar a mi amigo el Tano Preve, que ayer estuvimos tomando un café, experto en gestión de riesgos, donde me contaba que es director de una compañía de su familia en Italia. Ellos eran los dueños de Galo, vendieron Galo, pero siguen el negocio del arroz. Pero ahora es un B2B de arroz precocido para venderle a todas las grandes multinacionales alimenticias del mundo. Cuando vos vas a comprar el risotto Knorr, ese risotto combina con una cantidad de otros factores, la arvejita y el garbanzo y las especias, que en 3 minutos todo tiene que pasar y quedar armónico el risotto. Y tal vez están 2 años haciendo un desarrollo para vender un risotto que seguramente, o un arroz precocido que seguramente lo venden 2, 3 veces más caro que tal vez Adeco o Molinos. Acá, yendo a tu ejemplo de Bacalín, hay más y hay muchos. Y cuando miramos un poco la diversificación en finanzas, ahora voy a repreguntarle a Ana de la inflación contenida que tiene Estados Unidos, porque ese 2%, cuando mirás la emisión, el déficit fiscal de Estados Unidos, más lo que va a pasar con las guerras y la recesión, hay una inflación no reconocida de alguna manera en el consumidor o en el mercado de Estados Unidos y cómo puede impactar eso. Mirás también eso con una suba de las tasas, lo que te lleva a la tasa de corte de un project finance, que es lo que necesita Argentina para que los grandes proyectos sean garantía de los propios financiadores, y ahí es donde se te caen los proyectos, por corte de tasa o por falta de regulación y política. Y ahí es donde, bien vos comentabas, Bernardo, donde hay muchísimo que no depende del productor, sino depende de la política económica sectorial que lidere un gobierno. Y ahí es donde a veces asusta la falta de liderazgo en algunos sectores del gobierno, más allá de que coincido en todo lo que se está haciendo y pongo, digamos, un aplauso doble, pero con las finanzas no llegamos, con el manejo del swap no llegamos. Necesario sí, pero cuando vos mirás la historia nuestra y vamos a las bioenergías que recién mencionabas, nosotros tuvimos 3 grandes proyectos: Adblick Biodiesel, Adblick Bioetanol y Adblick Bioenergías. Los tres fracasaron porque no llegamos a hacerlo, eso es lo más cómico. El biodiesel expropiaron YPF e implosionaron la industria del biodiesel y toda la inversión que habían hecho las compañías en biodiesel.
El bioetanol, proyecto en Salta, vos sabés ese proyecto. Digamos, el maíz más barato del mundo es en Salta. Bueno, ¿a dónde tenés que poner una planta de bioetanol? En Salta. ¿Y qué le tenés que dar la burlanda? A la ganadería salteña. Digamos, y ese proyecto fracasó, digamos, porque no había las medidas de seguridad jurídica que te daba el gobierno de turno. Y cuando fuiste a bioenergías y hiciste un renovar con unos desarrollos gigantes, digamos, nos olvidamos de lo básico que fue, digamos, manejar la macro y reestructuramos las deudas en pesos. O sea, nunca escuché que un gobierno, y allá en el 2019 Anita andaba corriendo porque alguien había decidido defoltear las deudas en pesos. Una locura absoluta. Chocar la calecita en realidad te diría que es poco ante lo que pasó. Y eso hizo que el riesgo país se dispare, que se caigan todos los proyectos de energías renovables de Project Finance y que retrocedamos 4 casilleros. Con lo cual, hoy nosotros somos muy optimistas en el sentido de este acomodamiento, es tengo que salir a hacer trade, tengo que reforzar ciertas prácticas. Esto vos que decías al principio, los cambios de modelo de negocios, la adecuación de modelo de negocios. Las siembras a escala tiene que adecuar sus variables en función a un precio del alquiler, donde no hay más una brecha a capturar para pagar, sobrepagar un alquiler de campo, que el negocio productivo era secundario ante el achicamiento de la brecha posible, eso se acabó. Y ahí empezás a bajar el nivel del agua y a necesitar productividad, transformación digital, digamos, digitalización, mejores planteos productivos, mejor eficiencia logística. Bueno, todo lo que las grandes compañías de siembras estamos trabajando para poner en valor ese negocio. ¿Qué es lo que va a llevar a volver? Porque tenés una cosecha de trigo récord, también tenés un tema de calidad y todos los gastos que tuvo esta cosecha, que vos bien sabés, no tuvo, digamos, todos los índices del trigo que necesitas. Y a eso le convino una inflación en dólares del 18% que te desvirtúa, digamos, algunos precios relativos. Así que van dos preguntas para Ana. Esa es un poco la mirada que estamos. Nosotros siempre fuimos optimistas, sin ser, como yo siempre digo en las clases del IAE, un emprendedor no sale a la mañana y se levanta, qué bueno, soy un tomador de riesgo, ¿dónde está el riesgo? Lo quiero tomar. Nosotros tratamos de mitigar ese riesgo haciendo co-creaciones, dividiendo las tareas, generando un riesgo, convirtiendo el riesgo en no riesgo. Y eso es lo que tiene que hacer un emprendedor, esa mitigación de riesgo. Y ahí es donde, Anita, para vos, o sea, esa inflación de Estados Unidos, ¿vos sentís que es la real o con toda esta emisión y este default que cierran el gobierno 10 días, 100 días, 20 días, lo vuelven a abrir y siguen emitiendo y ahora con la guerra, ¿no te da miedo las finanzas y no irías más a los fondos de forestación de activos reales, más todavía? ¿Cómo ven ustedes eso de ese riesgo latente de una inflación de Estados Unidos encubierta? Estás muteada, Dani. Por respeto a Bernardo, me muteé por si había ruido alrededor, perdón. Eh, el, el- el sesgo que tengo yo acá, José, es que yo justamente me ocupo de ofrecer soluciones para la porción de los patrimonios que son líquidas. Entonces, mi problema es que tengo una constricción, una restricción para abordar la economía real porque dependo muchísimo de lo que cada cliente traiga. Entonces, si vos me decís, en contextos de mayor inflación, me meto más en economía real, por supuesto, pero me parece que hay un default al que yo voy que es, tiene que haber algún grado de instrumentos líquidos en tu patrimonio que más allá de la inflación acompañen la posibilidad de que vos tengas que mitigar la iliquidez que tenés en tu patrimonio general. Entonces, arrancando
Por eso No, no, te no, pero digo, yo no no tanto a economía real directa, sino a si el refugio son los activos escasos, como puede ser el oro, la plata, sí, commodities. Tengo un montón de ETFs, tengo un montón de instrumentos, tengo un montón de ETFs que compran compañías mineras, no tanto el oro, que a su vez tiene como una aceleración en ese tema, pensando que Estados Unidos va a tener una inflación más grande y que la emisión y el déficit trillonario que tiene Estados Unidos es insostenible. ¿Hay totalmente. en tu equipo de análisis alguna mirada de eso? La hay, nosotros hacemos webinars mensuales que se llaman House View, uno global y uno local, y en el global lo que abordamos es esto, es toda tu tesis es la correcta, hay un montón de inflación, no solo oculta entre comillas, sino tenés la proyección para adelante. Como vos bien decís, esto es una bola de déficit fiscal gigante que viene arrastrando de manera exacerbada a los Estados Unidos desde el COVID, desde el 2019-2020, con los estímulos fiscales que provocaron, la necesidad de ponerle dinero en el bolsillo a las familias para que tuvieran la posibilidad de ser, digamos, generar gasto público en esa situación. Después la imposibilidad, producto de la inflación que eso provocó, de bajar las tasas. Eso genera que la pelota de deuda que ellos tienen pagan más tasa de interés, con lo cual el déficit se exacerba y todo eso genera una desconfianza y todo eso genera que además viene Trump, que se supone que es un conservador en lo que son las cuestiones de mercado y económicas, pero lejos de eso sigue aumentando el déficit y sigue generando gasto público. La guerra, eh, tanto de Ucrania como el Liberation, te complica las cadenas de valor, Liberation Day, y ahora con la guerra lo complica aún más. Se viene un mundo inflacionariamente más desafiado. eh, los bancos centrales estaban para salir a bajar las tasas, no lo van a estar. Es el momento probablemente de un poco compás de espera respecto de la fixed income, de la renta fija, y posicionarse en cuestiones que puedan captar ese valor y protegerse de la inflación, como estos que vos decís, efectivamente. Me gusta mucho la idea que vos decís, no es solo el oro como elemento de hedge o de mitigación de esa volatilidad o de correlaciones. Bueno, comprar mineras, absolutamente, con ciertos números de comprar petroleras, no compres petróleo. Es el mismo racional. Hoy tenés en el mercado del exterior una serie de ETFs lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Hay un ETF que te comparte las acciones de Japón, por ejemplo, que es algo que ha funcionado muy, muy bien. Hay cuestiones que tienen que ver con exposiciones a otras monedas que por ahí están menos complicadas en términos de lo que es déficit que Estados Unidos. Digo, tenés posibilidades hoy de mirar en el mercado, es decir, pensar un poco aplicado a eso y sí, definitivamente. De hecho, nosotros somos hasta, hasta propulsores de esto que vos decís, no compres commodities, compra las compañías que lo extraen. Y Eh, hablando un poquito de eso, gracias Anita, y pensando un poco lo que vos decías, Ana, y hablabas también, Bernardo, en lo que son las cadenas de valor, tal vez viene la minera y tiene la inversión, pero después la pyme del servicio minero, digamos, le está costando, ¿no? Nosotros estamos empezando a recibir algunas consultas de fondos que están mirando el second tier, que están mirando justamente, hay cadenas de valor donde necesitan para esa transformación un servicio stakeholder de proveedores. Como en la década del 90 pasó con todas las privatizaciones, de las grandes privatizaciones que tuvieron que adecuar su red para cambiar infraestructura, el señor que hacía la fosa en la calle de Excel, de Entel, del señor que transportaba y armaba infraestructuras de distintos tipos, están empezando a haber miradas de inversiones en eso. Eh, Como yo siempre digo, el primero que compró Campos más barato y sin pagarle un escribano fue Tether cuando compró Adecco overnight, y un día el CEO de Adecco se da cuenta que tiene un inversor que tiene el 10% de la compañía,
y no sabía quién era. Finalmente eso a los 4 meses fue que Tether hizo la oferta para comprar la mayoría de Adecoagro. Va a haber un montón de oportunidades en estas compañías o pequeños proyectos de second tier. Y ahí el desafío, y es lo que siempre nosotros decimos en Adblick, es cómo yo genero estos planes de negocios, ¿no? Estos modelos de negocios, cómo de alguna manera también la oportunidad trae, la crisis trae la oportunidad. Nosotros entramos en el 2021 en el negocio de las agronomías de la mano de Syngenta, no con Syngenta, sino con un distribuidor de Syngenta, para aportar una cantidad de cosas que podíamos aportar a esa empresa y esa cadena de valor. Y de alguna manera generando complementariedades y habilidades complementarias entre los distintos managers y generando governance. Nosotros generamos una 2,5 ratio sobre ventas, o sea, una compañía hoy factura 2,5 veces más de lo que facturaba hace 5 años. Y a su vez vimos que esas mejores prácticas podían ser extensibles a pequeñas o agronomías medianas donde le estaba faltando ese formato. Y ya fuimos y estamos en asociaciones estratégicas con dos compañías más, una en Villegas y una en Entre Ríos, y mirando un poco todo eso, generando estos planes de negocios para invitar a los inversores a decir, sumate a este sector. Pero a mí me dijeron que las agronomías están todas mal. No, no. Hay un montón de agronomías que las agarraron en offside por unas prácticas, como bien decimos, pero el que estaba fit y el que estaba, digamos, haciendo las cosas bien, ahí tiene una oportunidad. Entonces, en todos mercados, digamos, uno puede ver que había problemas en la cerveza y demás, o uno puede ver que Ambev generó una manera de atacar el mercado de las bebidas combinando un montón de estrategia, management y talento, y fue por lo que es hoy el grupo, digamos, número uno de bebidas a nivel en el mundo. Entonces, nosotros vamos por ese lado. ¿Y cómo sentís que está el mercado del agro hacia estas oportunidades? Perdón, ¿para Ana o para mí, José? No, no, para vos, para vos. Bueno, mira, insisto con esto que te decía de que del cambio, viste, de que te cambiaron la música y quedaste bailando un ritmo distinto. Hay muchos que están en eso, pero lo interesante que dentro de cadenas, vos decís, mediocres, ponele por su performance en los últimos 20 años. Cadena Láctea Argentina, por diferentes razones, estamos clavados casi en el mismo volumen de producción, exportación y ahora agregale caída de consumo interno, pero eso no sería el problema si se puede exportar. Este, y vos decís, che, pero esta cadena entonces es inviable, lo que decís vos respecto, por ejemplo, de los canales de distribución y comercialización de agroinsumos. Che, esto no funciona, no. Dentro de esa mediocridad, que el promedio nacional de litros por vaca por día es 20 litros, hay tipos haciendo 37, 38, 40. O sea que al mismo costo de materia seca o de morfi para las vacas, hay tipos obteniendo el doble, o sea, están haciendo buenos negocios, ¿no? Bueno, son esas oportunidades que hay que ser muy sniper acá, no escopetazo, sino que tenés que ir a buscar casi caso por caso. Te diría que tenés que transformar en Kung Fu caminando todas las provincias y en cada provincia, en cada cadena de valor, vas a encontrar tipos bailando ritmo de hoy. Y lo están haciendo muy bien, con el pero de que no tienen el caballo ensillado desde el punto de vista de un plan de negocio estructurado para que se quede conforme un analista. No. Y ahí me parece que está la oportunidad de acompañar a este tipo de jugadores para que sean elegibles. Hoy son muy buenos, están funcionando bien, se han financiado a los ponchazos como podían,
están obteniendo los 40 litros, pero para crecer no tienen listo el plan de crecimiento o no lo tienen armado como plan de negocio, ¿no? Eh, Clarísimo, clarísimo. Creo que es el desafío, ¿no? Después de tanto tiempo de tener una Argentina cerrada, es como que yo siempre digo, ¿no? Que decíamos que te invitan a andar a caballo y vas el fin de semana a la chacra y te dicen, no, tengo un potro bárbaro para que vengas a andar. Y vos decís, con un potro, no, a un potro no me subo. Bueno, Argentina era eso, era un potro que corcoveaba, que no estaba domado, que lo único que importaba era tratar de no caerse y que no te patee cuando te caes y volver a subirte. Y ahora te están diciendo, no, tenés que hacer trote inglés y tenés que hacer equitación y tenés que saltar y tenés que tener la espalda derecha y vos, digamos, estás todo desarmado porque venías tratando que el potro no te tire. Bueno, eso es una disciplina, es metodología, son hábitos, como nosotros decimos, digamos, la suma de nuestras acciones van a generar esos hábitos. Lo estamos viendo en los negocios de AdBlick, en la ganadería y la oportunidad que estamos viendo para ganadería, en la reconversión que tiene que hacer el negocio de agricultura a escala en función de esta distorsión que tuvo con los alquileres, en la oportunidad que estamos teniendo con las agronomías en lo que es esta digitalización y profesionalización. Y en esta oportunidad que te está dando estas nuevas tecnologías y la transformación, que a veces no somos del todo conscientes. Un ejemplo, nosotros teníamos un sistema y un proveedor donde gastábamos un montón de plata para usar una parte de toda esa provisión. Y bueno, y trajimos gente joven con otra mirada, diciendo, uy, ¿para qué gastar todo esto? Si hoy yo puedo hacer una aplicación con IA y programo y la IA me ayuda a programar juntó a 4 o 5 personas de la parte logística, hagamos el pedido, hagamos una app para pedido de camiones y entre IA y todo en 20 días, Abligranos tiene su propia app de pedido de camiones. Y como eso funcionó bien, a los 20 días hicieron lo mismo para el pedido de insumos. O sea, hoy los 20 agrónomos que están a campo piden los camiones o piden insumos a través de una app generada por una líder de transformación digital joven que con $20, no sé si Gemini o no cuál, generó una productividad y un ahorro infernal. Bueno, ¿cuántos más de esos? Y eso es lo que tenemos que estar mirando en todos los sentidos, porque los cuadros resultados se acabó de tener una compañía líder de pastas de Argentina 5 veces la contribución por tonelada que Barilla en Italia. O sea, no va más. O sea, nuestros amigos líderes de pastas hace rato que están haciendo los deberes porque hoy, digamos, se les acabó cazar en el zoológico, con el mayor de los respetos. Bueno, cómo Argentina genera esa transformación que tal vez, como decía el Colo, falta empatía, falta comunicación y tal vez falta algo de contención y tal vez falta un poco más de chichoneo antes de ir a los bifes, porque si es todo muy abrupto, genera daño en alguna cadena o en algún sector o en la gente. Yo creo que ahí estoy con el Colo, que la política está teniendo esa deuda. Mi preocupación es el equipo reducido y lo mismo que decía Andrés, así que ahí estoy con vos, Andrés. Y vamos por ahí. Francisco, no sé si están habilitadas las preguntas o fuimos tan claros que no hay ninguna pregunta. Eh, Sí, están habilitadas, tienen que apretar ahí en en el botoncito del medio de levantar la mano. Estuvo tan interesante la charla que ahí se te ve levantando la mano vos. pero ¿hay alguien del auditorio que pueda levantar la mano de los asistentes? Entiendo que sí. Tenemos También muchos tenemos el... inversores en la sala, Dani Palacios, Claudito, César, Felipe, podés probar. Me Cabe la extraña. posibilidad de que no puedan levantar la mano, pero sí volcar En una preguntas y pregunta por respuestas, claro. escrito. ¿Y Sí. dónde están las preguntas y respuestas? Ahí Dos hay un iconos a la icono. derecha de la mano. Preguntas y respuestas más. Ahí se puede preguntar.
exacto. A ver, pone, probamos si funciona, Felipe, a saber si lo estamos inhabilitando a nuestros asistentes de participar. Hay alguien me parece que hay algo que ahí que falló en la programación, me parece raro, ¿no? Acá preguntas y respuestas está, Hay un chat también. hay un chat. Ahí apareció una. Asistente anónimo, hola, bien, gracias por el asistente anónimo, eso está funcionando. Perfecto. Así que me queda tranquilo. Digamos, ¿tenemos alguna pregunta en el auditorio? Si no Daniel tenemos, Elorza levanta la mano también. Daniel Elorza levanta, perfecto. Bueno, yo lo que quiero transmitir un poquito, primero, ya vamos cerrando, agradecerle al Colo que se iba a New York por un viaje de urgencia, asistir a una persona querida que no la está pasando bien. Así que suerte con eso, Andrés. Agradecerte, Anita, tu mirada. Hoy estás liderando Cohen, insertando las finanzas y el web management en la mentalidad del argentino. Y bueno, y la verdad que cada vez que te veo una idea liderando es un orgullo verte cómo estás manejando el desarrollo de Cohen, así que chapó, felicitaciones. Muchas gracias. Y Bernardo, nada, qué decir, jugando toda la cancha, liderando ahí el Centro de Agronegocios. Seguimos en la Universidad Austral con el segundo máster mejor del mundo, rankeado en MBA de agronegocios. Eh, Creo que tenemos una oportunidad gigante. Creo que hay que ayudarnos entre todos, el clúster y la co-creación, que es un poco el ADN que tenemos en Adblick. Creo que el agro la tiene bastante incorporada, más que otros sectores. Nos falta política en el contexto, nos falta levantar la voz. Estamos muy tranqueras adentro domando al potro, o resolviendo los problemas, pero también hay que generar política en el contexto. Es ridículo que una pyme como Adblick tenga tres fondos comunes cerrados de equity regulados por CNB y que no haya en estos 6 años cantidad de fondos de economía del agro para que puedan invertir, digamos, las compañías. Es ridículo. Nosotros vamos a seguir haciendo rondas de inversión, vamos a seguir evangelizando a la SALIC, vamos a seguir molestando a las compañías de seguros para que haya más capital de riesgo en el agro y hay una necesidad de que los bancos, ya sea con sus nuevas plataformas, con la digitalización de los bancos, puedan jugar de banqueros y prestar más eficiente y más al agro. Porque si nos quedamos concentrados como sistema bancario y le prestamos a 5 compañías y después vemos que esas compañías tienen decenas de millones con un banco y el problema es que no se caiga porque en realidad hay un montón de bancos que dieron un crédito que tal vez no tendrían que haber dado. Y acá voy un poco, digamos, las cosas como son a nuestros amigos de análisis de riesgo y de los bancos. Con lo cual, mucho para hacer de todos lados, mucho para pensar y mucho para remangarse. Así que cuando estaba por cerrar aparecieron las preguntas. Así que bueno, vamos a darle estos 10 minutos que nos quedan a las preguntas. Antes de las preguntas, te quería reforzar esto que vos decís respecto del crédito y la inversión. Vos tenés la posibilidad hoy con la democratización de los mercados y las tecnológicas de que cada vez esto se haga más por demanda del público que otra cuestión. Pero tenés algo que es una carta que si sale bien de largo plazo, te va a dejar profundizar la posibilidad que el mercado de capitales acceda a esto, que tiene que ver con la reforma previsional, que obviamente no va a suceder hasta una eventual reelección de la administración de Milei o
un traspaso de un gobierno afín. Pero hay un consenso bastante grande de todo el arco político de encarar una reforma previsional que promueva la posibilidad de que vos encuentres al final del camino una Argentina en la que existan los inversores institucionales de largo plazo. Tampoco es una anomalía total que dependamos de las compañías de seguro para esto. Los fondos de retiro deberían ser los naturales inversores institucionales de este tipo de cuestiones, tanto privados como públicos, ¿no? Digo, vos tenés los 401k en Estados Unidos que podrían perfectamente invertir en ETFs y en fondos de agro o de lo que fuera que tenga que ver con eso. Eso puede llegar a pasar. Le tengo fe a eso. Perdón que interrumpí, No, me José, pero encantó, de me largo encantó. plazo me parece que es algo que está bueno que lo tengamos No lo tenía en como el horizonte de radar. esperanza. Sí, me encantó, me encantó. Bueno, nos quedan 8 minutos. Marcelo dice, ¿cuál es la potencialidad de las 6 GTEX argentinas para el exterior? ¿Hay mercado? ¿Hay interés de ver en qué andamos aquí? ¿Querés dar tu mirada, Bernardo, de eso? Con gusto, sí. Mirá, nosotros nos embarcamos en un proyecto que es fantástico, Validagro, que son 18.000 hectáreas en Gualeguay, donde convocamos a proyectos, nos taparon con 43 proyectos AgTech, seleccionamos 6 y esos están corriendo por una campaña para ver si validan su propuesta de valor y su plan de negocios, ¿no? ¿Por qué hicimos eso? Eh, Nuestro trabajo dice que 8 de cada 10 productores dice que su negocio va a cambiar debido a la innovación digital y tecnológica. Pero cuando vos repreguntás, solamente 5% de los productores innovan o adoptan. En el medio, ¿cuál es el mismatch, no? Y ahí surgen un montón de cosas. Falta de conocimiento, falta de gente para manejarlo o malas relaciones de costo-beneficio. Y respecto a esta pregunta, concretamente, nosotros estamos trabajando con el Danforth Center de St. Louis, en Missouri, que es un hub similar. El concepto de esto es Living Labs, laboratorios vivientes, para sacar el PowerPoint y el Excel y ponerlo a jugar en el campo para ver si realmente se valida o no la solución. Y son poquitas las AgTech argentinas, que lo que pregunta Marcelo ahí en el chat, que piensan más allá de las 33 millones de hectáreas de la Argentina. Y la verdad, 33 millones de hectáreas de la Argentina se están chocando entre todos por proveer, cuando el mundo es bastante más interesante, cuando tenés Brasil, cuando tenés Estados Unidos. Las poquitas que han hecho el salto a Brasil y a Estados Unidos, obviamente caminaron un valle de la muerte, pero cuando la pegaron, la pegan con otros números totalmente diferentes. O sea, ¿hay soluciones piolas en Argentina que podrían servir a otros países? Sí. ¿Están pensadas para otros países? No. Están pensadas siempre para la solución de acá a la vuelta. O sea que sería un lindo desafío para las startups AgTech locales pensar en agro global. Yo te complemento desde las miradas estratégicas y los números con eso, Marcelo. O sea, un negocio de AgTech o de startup y startup tecnológico es un negocio de una o dos de cada 10 funcionan bien, una con suerte es un Walking Dead, no se funde pero no va a ningún lado y 7 se funden. El Friends and Families and Full, que es el capital semilla inicial o una aceleradora que te da tus primeros 50 100 mil dólares, te dan como una pequeña prueba de producto. Pero el verdadero disparador de esto es en los fondos de capital de riesgo, o que se llaman venture capital. Cuando vos vas a un venture capital, dado que le va a pegar en 2 de 10 o en una de 10, te van a pedir, digamos, en función de la inversión, que ya va a ser 500 mil dólares, 1 millón, 2 millones de dólares, un múltiplo de X para salir, que va a ser 10, 12, 15, 8, 7. Cuando vos mirás esa inversión de 2 millones por un 20% de la compañía con un múltiplo de, 10 de 8, se te va a 16, alguna ronda en el medio, tenés que tener un valor compañía que te da conjunto vacío si pensás en el mercado argentino. Y ahí es donde vos, si sos un Agitech, el mercado argentino es un mercado de prueba, pero la tesis de negocio inicial tiene que estar pensado a nivel global. Y es lo que tal vez
es la principal falla de la mayoría de los emprendedores. Y lo que dije no es más de regla de tres simple, a mí me la enseñaron en quinto grado. No hay que ser ingeniero para tirar estos números. Eh, Hay una capacidad infernal de nuestros emprendedores, hay un clúster emprendedor buenísimo, y en la medida que hoy se sigue abriendo la mirada, tenemos éxitos fuera de las Agitex espectaculares de emprendedores argentinos que son unicornios. Así que para eso, todo lo mejor. Hoy estamos cosechando el girasol, hablando con Ricardo, estamos en el 30% de avance. De 68.000 hectáreas de cultivos, solo tenemos 15.000 levantadas. Cualquier previsión de rentabilidad es aventurera, digamos, y hasta que esto no se levante, el total se venda, se acondicione en un negocio que se está reestructurando en función a los alquileres y a los costos. Es un negocio muy fino, no puede salir, como dirían en el campo, pato o gallareta. Así que falta un montón, para todo esto. Y ahora sí, vamos a cumplir con el tiempo. Francisco, gracias. Como siempre, nosotros vamos a hacer, digamos, de este video a compartir en los inversores que se anotaron que no vinieron, y vamos a tener un extract que vamos a enviar al mercado, y alguna nota de prensa que sale todos los meses para, ni bien eso va pasando, se las vamos a compartir a los oradores y a todos los presentes. Un placer. Así que charlar con amigos que la tienen clara y son altos profesionales y mejores personas. Hasta la próxima. Gran abrazo, gracias. Gracias, Adiós. hasta luego.